Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Los retrasos en los trenes de alta velocidad empiezan a hacerse habituales en las principales líneas de nuestro país. El trayecto entre Barcelona y Madrid volvió a acumular ayer varias horas de más y en las estaciones las pantallas ya advierten a esta hora de que se pueden producir nuevos retrasos. Es una imagen que en realidad se viene produciendo desde el accidente de Adamuz, mientras sigue sin fecha la recuperación de la conexión directa entre Madrid y Andalucía, y que en el caso de Cataluña se suma además al hecho de que Rodalies va a continuar un día más sin tener el servicio a pleno rendimiento 2 semanas después del accidente de Gelida. En la línea de alta velocidad que une Barcelona con Madrid, Cataluña con Madrid, Adif ha pedido a los operadores que retiren las últimas frecuencias. Los trenes llegan tarde y ocupan las vías durante las horas en las que hay que hacer el trabajo de mantenimiento. Renfe, Irio y Wigo ya han cancelado sus últimos trenes. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La mayoría de estos cambios se van a hacer juntando 2 trenes para tener suficiente capacidad. Con este panorama, tanto en la alta velocidad como en los Rodalies, la primera foto esta mañana la tenemos en la estación de Sants, en Barcelona. Martí Oliver, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Aquí primeros retrasos ya en el alta velocidad que se ven en las pantallas. De salida en Barcelona ya hay retrasos de 40 o 50 minutos para ir hacia Madrid. Algunos pasajeros ya lo tenían previsto y de momento esperan con paciencia. Tenía que coger el AVE a las 6:20. Ayer nos avisaron por email que se retrasaba a las 7 por las incidencias que hay en las vías. Sí que es verdad que somos conocedores de que va a haber retrasos, pero no sé si serán 4 horas, 5 horas, cuándo voy a llegar, y al final no se lleva muy bien el no saber cuándo vas a llegar a destino. Todo ello mientras seguimos sin saber cuándo se recuperará la normalidad que se prometió en Rodalies. Según Renfe, solo el 70% de los usuarios habituales están utilizando Rodalies estos días. Hoy martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, acudirá a la comisión del Congreso, en la que va a ser su segunda comparecencia parlamentaria en 5 días, para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz y los incidentes en Rodalies. El gobierno no quería trocear el decreto ómnibus, pero la falta de acuerdo con Junts le obliga a separar las medidas para intentar que los pensionistas no vean mermada su paga este mes. El Ejecutivo negocia contrarreloj para intentar sacar adelante, aunque sean votaciones y decretos separados, la revalorización de las pensiones y el resto de medidas sociales que el Congreso también tumbó la semana pasada. A las 9:30 está previsto que empiece el Consejo de Ministros, que habrá de tomar esa decisión. Ante la falta de apoyos, el Ejecutivo se ve abocado a separar las pensiones por un lado y dejar aparte medidas como la moratoria de los desahucios a las personas vulnerables, una medida que para PP, Vox y Junts alienta la ocupación de viviendas. Anoche estuvo el secretario general del PP, Miguel Tellado, en Hora 25. El Partido Socialista lo tiene muy fácil, que no juegue con los jubilados de nuestro país, o sea, que no juegue con los pensionistas. Solo lo apoyarán si van las pensiones solas. Miren, vamos a ver qué es lo que presentan mañana. Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el Partido Socialista sabe lo que debe llevar escrito ese decreto. Dijo que lo del escudo social es un eufemismo para proteger a ocupas y dejó en el aire la respuesta del PP a un decreto que solo lleve las pensiones, como ahora escuchan. Aseguró que su partido, además, ha cambiado de postura respecto a la regularización de personas migrantes porque, a pesar de que no incluye a quienes tengan antecedentes, creen que la verificación no es ordenada. No, nosotros lo que creemos es que los que vienen a trabajar, por supuesto que sí. Los que vienen a delinquir, no. Tendrá que entrar acreditando que es una persona que va a respetar la ley, que no tiene antecedentes penales, y creo que eso es lo mejor que se puede hacer para la convivencia ordenada en nuestro país. Está empezando el martes, es 3 de febrero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tellado dijo anoche en Hora 25 que Feijóo tenía poco que aportar en la comisión de investigación de La Habana en el Congreso. La comparecencia del líder popular duró más de 3 horas, en las que Feijóo no condenó en ningún momento el comportamiento de Mazón la tarde de la tragedia. Llegó a comparar las horas que pasó el presidente valenciano en el Ventorro con el ingreso hospitalario de Salvador Illa en Cataluña durante la crisis de Rodalies. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Fue una comparecencia bronca. ¿Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Si usted dijo que estaba informado a tiempo real. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? Contestó a Óscar Matute de Bildu con ETA y se enfrentó también al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. El compareciente ha mentido muchas veces. Este señor me está llamando mentiroso y el que está, pero se puede ser más demagogo. ¿Me dejan hablar? Pero que no está en el bar, ¿eh? No sé si es más ignorante o arrogante. ¿Sabe que está haciendo el ridículo? Muchas gracias, señor Rufián. Usted ¿Es consciente? ¿Qué dice usted? Joder.
Varios miembros del partido difundieron después estos pasajes presumiendo de cómo Feijóo les había plantado cara. Más allá de los enfrentamientos, Feijóo resucitó ayer en el Congreso algunas ideas que se extendieron durante los primeros días tras la Dana y que luego ha desmentido la propia instrucción judicial con pruebas. Recuperó sobre todo argumentos desmontados sobre la responsabilidad de otras administraciones o de la propia EMET. Miguel Ángel Campos. Feijóo insistió en responsabilizar a la Confederación del Júcar y a la EMET. Dijo que se demostrará que faltó información, pero tanto la jueza de Catarroja como los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia han concluido que la Generalitat tuvo información más que sobrada de ambas instituciones para atender la catástrofe. Feijóo también alentó de nuevo el bulo de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijo que la Dana se iba a terminar a las 6 de la tarde. Lo que dijo exactamente Bernabé es que la previsión era que la alerta roja durase hasta las 18 horas, pero que podía alargarse, como finalmente sucedió. Feijóo también afirmó que el Gobierno no ha destinado ni un euro a carreteras, escuelas o centros sanitarios, pero los datos oficiales revelan que el Ejecutivo ha invertido ya 152 millones en carreteras, muchas de ellas municipales, y destinado 1.745 millones a fondo perdido para las 78 localidades afectadas. Feijóo también aseguró que se ha reunido con todas las víctimas que han querido ir a su despacho, literal, pero de nuevo esta información es falsa, porque nadie recibió el pasado 14 de marzo a la asociación que aglutina a la mayoría de damnificados que acudieron a la sede nacional del PP. De hecho, la presidenta del colectivo, Rosa Álvarez, desvela a la SER que 11 meses después nadie ha contestado desde el PP a su petición de reunión con Feijóo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Pese a las dudas al inicio de la sesión, el IBEX alcanzó ayer un nuevo máximo histórico. Por primera vez alcanzó los 18.100 puntos básicos. En sus más de 30 años no lo había conseguido. La bolsa española encabeza ahora las subidas en Europa y lo logró ayer en una sesión que estuvo, de hecho, marcada por la incertidumbre en los mercados globales. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, esos 18.100 puntos eran hasta ayer terreno desconocido para la bolsa española y el IBEX cerró finalmente en los 18.115 después de subir un 1,3% hasta el que es su nivel más alto en sus 34 años de historia. El índice sigue saboreando el tirón de la banca porque ese es el sector que le ha impulsado en las últimas horas, pero también el que explica buena parte de la revalorización récord del 48% que acumula en el último año. El de ayer es un nuevo máximo que ha alcanzado en medio de una sesión convulsa marcada por esta voz. Él es Kevin Warsh, el próximo presidente de la FED. Su nombramiento ha puesto patas arriba el mercado de las materias primas. El precio del oro terminó cayendo ayer un 4% por segundo día consecutivo, y es que los inversores anticipan un dólar más fuerte que hace ganar posiciones a esa moneda a costa de los metales preciosos. Bizum ha llegado a un acuerdo con sus principales homólogos en otros países europeos para crear una gran plataforma de transferencias gratuitas con el móvil en Europa. El acuerdo permitirá este tipo de pagos tan cotidianos en 13 países y va a empezar a ensayarse en los próximos meses. El acuerdo pone en valor que así Europa podrá hacer frente a Visa y a Mastercard. La idea es que este operativo este mismo 2026, Jordi Fàbrega. La intención tras el acuerdo es que la implementación técnica de este pacto se pueda hacer a lo largo de este año y que ya en 2026 sean posibles las transferencias entre personas y que en 2027 se amplíe a la posibilidad de pagar en tiendas. Lo que pretenden Bizum, junto con otras plataformas parecidas de Italia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Noruega, Alemania, Francia y Bélgica, es crear una gran plataforma de transferencias gratuitas en Europa que permita a los ciudadanos depender menos de las estructuras actuales de pagos que se sustentan en empresas norteamericanas como son Visa o Mastercard. La nueva alianza dará cobertura a 130 millones de personas en toda Europa. En la agenda del día hoy hay una previsión económica. Se publican los datos del paro de enero. Nos espera un buen dato a pesar de que 2025 cerró con una tasa por debajo del 10%. No ocurría, algo que no ocurría desde 2008. Estefanía Salvatierra. Enero es un mal mes para el empleo, así que se espera que caiga
caiga el número de cotizantes y suba el paro. Es lo que vemos a lo largo de la serie histórica y no se prevén sorpresas. El final de la campaña de Navidad se deja notar. En los últimos 3 años hemos visto cómo en el primer mes del año se pierden más de 200.000 empleos. Detrás están el comercio y la hostelería. Y cuando se pierden tantos puestos de trabajo, el paro sube. En promedio, en la lista del desempleo afloran unas 80.000 personas, una cifra que el año pasado se redujo a 38.000. Pero no olvidemos que todo esto se produce en un contexto de expansión del mercado laboral, en el que a pesar de la variación mensual, cabe recordar que en 2025 la Seguridad Social ganó más de 500.000 de afiliados y el paro bajó en más de 150.000 personas. La asociación AMAMA actualizó ayer la cifra de mujeres afectadas por la crisis de los cribados en Andalucía, que han presentado reclamaciones patrimoniales al Servicio Andaluz de Salud. Hasta la fecha son 110 pacientes. Los errores de comunicación que reconoció el gobierno andaluz significaron como mínimo que no les notificaron nunca el resultado de sus mamografías. Las afectadas que no recibieron esa información son 2.317 y hasta la fecha han reclamado, lo decías, 110. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Sí, 110 mujeres que han presentado reclamaciones patrimoniales ante la Junta de Andalucía afectadas por los fallos en el programa de detección precoz que destapó la cadena SER. El SAS, en algunos casos, está requiriendo información a las víctimas. La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha vuelto a recordar los retrasos que sufren las pacientes. Tenemos mujeres que están esperando fecha de operación, mujeres que están esperando pruebas complementarias como un PET-TAC, como resonancias, mujeres que están esperando rehabilitación, mujeres que están esperando. La Junta no cumple. Más allá de la ecografía hay mucho más. AMAMA ha contado a 338 mujeres desde el año 21 que han desarrollado un cáncer y son víctimas de los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Un estudio científico ha demostrado que la quimioterapia es más efectiva si se administra por las mañanas. La explicación está en nuestros ritmos circadianos, que afectan también a las células inmunitarias. Javier Ruiz Martínez. Han llevado a cabo un estudio en fase 3 en el que han participado 210 pacientes de cáncer de pulmón. Algunos de ellos fueron asignados para recibir quimioterapia solo antes de las 3 de la tarde cuando les tocaba. Los otros después de esa hora. En el grupo temprano permanecieron sin progresión de la enfermedad durante una media de 11 meses. Los del grupo tratado más tarde sufrieron una progresión de la enfermedad mucho antes, solo a los 5 meses y medio. Tras un seguimiento aproximado de 28 meses, el grupo matutino no experimentó un empeoramiento de la enfermedad y su mediana de supervivencia global pasó a ser de 28 meses. En el vespertino fue mucho más baja, 16,8 meses. Los autores encontraron mayor cantidad de células T en la sangre y una mayor proporción de células T activadas en el grupo matutino que en el vespertino. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Noticias de Andalucía con Elena Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y de Baleares con Mamen Municio. Buen día. Hola, Ángeles, buen día. Nos vamos a ir a Málaga, Elena, porque hay una web que está causando furor porque recopila dónde están los mejores camperos de la zona, ese riquísimo bocadillo malagueño. Bueno, es una exquisitez auténtica el campero, Ángeles, pero mejor que nadie que nos lo explique Alejo Tomás, que ha tomado pues cerca de 120 camperos ha podido probar para hacer esta web, así que nos cuente él qué es. La definición mejor sería un bocadillo crujiente que está muy sabroso, ¿no? Y algo que te va a manchar las manos, pero lo vas a disfrutar, ¿no? Porque al final el nombre campero viene pues de los ingredientes del campo, ¿no? De ahí que tienen pues esa lechuga, ese tomate, el jamón, su mayonesa, su queso, ¿no? Yo me tomaba una hora. Quieroucampero.com es la web, lleva apenas unos días, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Funciona como un buscador inteligente de camperos, Ángel, con dos opciones. Por un lado, permite localizar directamente un local concreto y por otro, te ofrece la opción cerca de mí. O sea que tú lo pones y te muestran los mejores 5 camperos que están próximos a tu ubicación. Así que cuando el hambre aprieta, pues no hay mejor opción, ¿no? Si estás en Málaga. Quieroucampero.com. Mira, Sí. Pues un poco va ligado esto con lo que nos va a contar Mamen, porque el campero lleva jamón, nos decían. Vale, pues una mujer robó un jamón ibérico y lo devolvió
empezado. Sí, Ángel, se ha ocurrido en un pequeño supermercado de Sineu en el que una mujer de 57 años robó un jamón ibérico de bellota valorado en 420 euros. Vamos a decir que no se fue precisamente a por el más barato del establecimiento. Exacto, no era el de los bocadillos, no era el del país. No. En un momento dado, el propietario advirtió la falta del jamón y presentó la denuncia ante la Guardia Civil. Se realizó el visionado completo de las cámaras de seguridad y los agentes lograron identificar fácilmente a la autora del robo del jamón. Lo cierto es que en el vídeo se puede ver a la mujer que aprovecha la gran afluencia de clientes para quitarse un abrigo largo, negro, con capucha, y se le ve tranquilamente, tapa con él la pieza del expositor, la baja, recoloca bien el jamón, lo camufla y da media vuelta y sale tranquilamente sin pagar. Posteriormente, al ser localizada en los vídeos, devolvió la pieza, pero empezada. Por lo que no sabemos si lo devolvió porque no le gustó, porque no había sabido hacer ese el campero, oye, ahora que lo comentaba nuestra compañera, o porque le habían pillado. En cualquier caso, ha quedado investigada por un presunto delito de hurto. Y en Sevilla, colas bajo la lluvia para un mercado de segunda mano sobre fotografía. Bueno, algunos esperaron hasta 2 horas. Que me lo comentaron mis hermanas, que eran las que iban a venir. Ellas estuvieron, creo que ayer también, y hoy venían a dar otra vueltecita. 2 horas para conseguir desde cámaras antiguas a cuadros costumbristas. Incluso una pareja de jóvenes se hacía con un carrito de bebé, que ahora diríamos vintage. Un mercadillo de segunda mano que se ha organizado en el mítico estudio de fotografía Enrique, en pleno centro de Sevilla. Ajá. Cambia de ubicación y han hecho este mercadillo de segunda mano que lo ha organizado una empresa especializada. Es una forma de dar una segunda vida a objetos con mucha historia. Para darle salida. Mamen, Elena, gracias, un beso. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie. La ciencia ficción es un género muy variado que puede acercarse a la aventura, al thriller, a la historia de amor distópica y hasta al humor. A mí me construyeron para obedecer a los humanos. Y los humanos... bueno, son gilipollas. Parecía idiota, pero tenía una sorpresita para ellos. Es la propuesta de Matabot, una serie que ya está en Apple TV Plus y que adapta las novelas de la escritora Martha Wells. Por un lado, lo que tenemos es el relato clásico de unos colonos que intentan explorar un nuevo planeta y que tienen que hacer frente a todo tipo de amenazas. Por otro lado, lo que tenemos es una comedia de los productores de nada menos que American Pie. ¡Shh! ¡Nos oye! No, ¿qué va? Claro que sí, pero me daba igual. Podía acceder a todos los canales de entretenimiento de los satélites. Había visto 7.532 horas de contenido. Series como Auge y Caída del Santuario de la Luna. Te acostaste con ese bot. ¡Rayos, capitán! La serie se vale de la narración en off del actor Alexander Skarsgård, que da vida a esa unidad de seguridad. Y lo que escuchamos son los pensamientos del robot, que rehúye cualquier contacto con los seres humanos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.